¿No ha sido durante sus años de vida un gran demócrata y el padre de la democracia, como lo pone mucha gente en este país? Hombre, se supone o nos tenemos que creer que quien había participado en el régimen ilegal y en la dictadura asesina, de la noche a la mañana ya era demócrata, como le ha pasado supuestamente a millones de personas en este país. Este señor, que fue ministro de Información durante la muerte de Enrique Ruano, que recordemos que la prensa, junto a la policía, dio una versión oficial que decía que era suicidio. Fraga, ministro de Información, que controlaba la prensa. Y también fue responsable directo de los 5 de Vitoria, del asesinato de unos trabajadores a la salida de una asamblea en una parroquia. Lo que hizo fue intentar recortar libertades que tenemos gracias al pueblo que se levantó y que luchó para conseguir estas. Libertades y derechos que no podemos olvidar, que no son gracias ni a Fraga ni a ningún rey, son gracias a la lucha sindical y gracias a la lucha del pueblo. Un último mensaje para todas aquellas personas que lloran la muerte de Fraga. Bueno, deberían de haber llorado otra cosa. Que cada cual llora a sus muertos, pero no pueden pretender que nosotros, los que somos demócratas, lloremos la muerte de un hombre que nunca lo fue y que participó siempre en la represión de estudiantes, de trabajadores. Nosotros también lloramos a los nuestros, ni perdonamos ni olvidamos. Que Fraga no era un demócrata, era un ministro de un dictador, y que simplemente que ni olvido ni perdón y que nuestras memorias les perseguirán hasta la muerte. Después de los testimonios hoy aquí recogidos, me pregunto si en la capilla ardiente de Manuel Fraga seguirán teniendo la misma memoria que los estudiantes de ciencias políticas. Ni olvido ni perdón. Hasta pronto. Acabamos de ver el reportaje que cubría Gema Díaz para este programa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología esta mañana, un acto en memoria de las víctimas del señor Manuel Fraga. Pido disculpas, a mitad de esta entrevista vamos a poder ver el vídeo que comentaba antes de las víctimas de Manuel Fraga. Tenemos aquí a Juan Carlos Monedero, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, tertuliano habitual de La Tuerca, un clásico de Telecá, y, por qué no decirlo, un ciudadano indignado que se dirigía esta mañana a Radio Nacional, las ondas de Radio Nacional, para expresar su particular punto de vista acerca de la muerte de este señor y la lectura política que existe más allá de este suceso. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí, en primer lugar. A vosotros por romper un poco esta tónica alabatoria, ¿no? que a fuerza de repetir que realmente la democracia se la debemos a 4 o 5 personajes que graciosamente nos la han concedido, termina por parecer verdad, ¿no? Y creo que el coraje de Telecá, que siempre se manifiesta defendiendo esos puntos de vista que quieren ser ocultos, pues con este programa una vez más acierta a recordar que la democracia o la trabajamos con memoria o la perdemos. Exacto. Juan Carlos, ¿cómo podríamos definir a Manuel Fraga? Así, para empezar, pistoletazo de salida. Yo creo que era un aprovechado, una persona que siempre trabajó para estar arriba, ¿no? Es una persona que me llamaba la atención hoy cuando planteaba Rajoy ideas acerca de la lealtad de Fraga. Fraga, si tuvo que traicionar, traicionó, es decir, no tuvo ningún tipo de problema en renunciar a lo que hiciera falta para seguir estando en el machito político. Y me cansa profundamente este reconocimiento a Fraga como que sacó a la derecha silvestrada del franquismo, cuando lo que hizo fue permitir que una derecha que estaba descalificada por haber colaborado en una dictadura militar de 40 años le lavó la cara para que siguiera gobernando bajo presupuestos democráticos. Sin lugar a dudas, personaje camaleónico, ¿no? O sea, ha transitado dictadura, transición, democracia, autonomismo. ¿Cuáles son, a tu juicio, las claves de Manuel Fraga para hacer política? Bueno, era un tipo muy arrogante, era un tipo muy autoritario, era un tipo muy gritón, era un tipo que apabullaba. En un país con mucha sociología franquista, este señor que venía de la noche del franquismo asustaba. Fijaos que habéis puesto un documento aquí interesante, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Políticas, pero es que hoy ha habido profesores de la Facultad de Ciencias Políticas que han hecho a sus alumnos guardar un minuto de silencio en clase
ponerse de Les pie. han obligado, me estás diciendo. Claro, cuando un alumno te dice en clase y vamos a guardar un minuto de silencio por Fraga, los alumnos se quedan consternados, los que no se han levantado son unas valientes y unos valientes, pero el grueso habrá dicho, ¿qué hago? ¿No? Son los exámenes la semana que viene. Bueno, son profesores que creo que siguen demostrando el tufo franquista que hay en este país, y en ese país que a cualquier persona que ha sido capaz de decir no la han castigado con dureza. Bueno, pues ese susto que lo mantienen las abuelas con hijo no te signifiques, hijo no te metas en problemas, o algo habrá hecho cuando la policía autoritaria carga sobre ti. Bueno, en ese tufo franquista, en esa sociología franquista, creo que personajes como Fraga supieron leerlo bien para estar siempre arriba, ya digo, asustando, ¿no? Fraga es un generador de miedo. No creo que sea casual que una buena parte de la opinión pública de este país opine que este señor debería haber pasado por un tribunal, debería haber sido juzgado por crímenes llevados a cabo durante la dictadura. Sin embargo, creo que hay otra parte de este país que piensa que, habiendo redactado, siendo uno de los padres de la Constitución de 1978, él ha hecho mucho por, digamos, alcanzar ese estatus de democracia del que teóricamente gozamos en la actualidad. ¿Puede un hijo de la dictadura ser un padre de la democracia? Solamente en un país donde puedes ser demócrata sin ser antifascista, cosa que ocurría en España. En el resto de Europa era imposible que tú pudieras ser demócrata si no tenías un carnet de lucha antifascista. Aquí todo lo contrario. Así que aquí resulta que los responsables de la dictadura, los responsables, como bien habéis dicho, de tirar por un balcón a un demócrata y salir Fraga a justificar por qué habían asesinado extrajudicialmente a Julián Grimao. Un tipo que, controlando los medios de comunicación, comete el delito de lesa humanidad de presentar el asesinato de un estudiante, Enrique Ruano, como un suicidio, manipulando sus diarios, lo que le costó la enemistad de un tipo honrado como era Enrique Tierno Galván, un tipo que constantemente justificó la pérdida de libertades de este país, el golpe del Estado de 1936, una persona que lo que hizo fue aprovechar ese miedo que él era capaz de generar para sembrar nuestra Constitución de cosas terribles, porque a Fraga le debemos buena parte de lo peor de nuestra Constitución. Le debemos ese modelo bipartidista que quería emular el modelo británico, le debemos la existencia de un Senado vaciado de cualquier contenido, le debemos que el ejército sea el que tutele la unidad de España, le debemos que los derechos sociales sean apenas principios rectores que no se puedan ejecutar, le debemos el tener que cambiar en aquella famosa reunión en el restaurante José Luis el voto a los 18 años y el divorcio a cambio de una enseñanza que la volvemos a entregar con la Constitución a la Iglesia. Ese es Manuel Fraga, y quizás sea bueno que la gente, para entender quién es este personaje, piense en la actualidad en Egipto. La plaza Tahrir, la gente en la calle defendiendo la democracia, recibiendo balas, recibiendo torturas, recibiendo censura, y de repente hay un ministro de Mubarak, uno que ha firmado sentencias de muerte que ha ejecutado Mubarak, un tipo que ha sido el que ha justificado los asesinatos de Mubarak. Resulta que esa es la persona que va a salvar a los demócratas. No, los que salvan la democracia en Egipto, igual que los que salvaron la democracia en España, fueron los que salieron a la calle a decir que ya bastaba con el franquismo. ¿Y qué hizo Fraga? Fraga crea Alianza Popular, que es un partido formado con otros 6 ministros franquistas, porque lo que buscaba Fraga era seguir manteniendo ese referente de poder que habían tenido durante 40 años y que él había sido un elemento central como gran justificador de ese régimen. Bueno, habría que decir a los demócratas españoles que ¿qué quieren? Si quieren estar con la gente que está en la plaza Tahrir o quieren estar con un ministro de Mubarak que lo que ha hecho ha sido sembrar siempre de muerte y cuya principal misión era que realmente la democracia no llegara a ningún lado. Interesante la analogía que haces, Juan Carlos. Me parece bastante curioso, si echamos un vistazo rápido a los países del sur de Europa, pondré 2 ejemplos, Portugal y Grecia, vemos como los procesos de transición de dictadura a democracia son bastante distintos al de España. Hay elementos objetivos que permiten ver cómo ha habido una transición de otra naturaleza. En España, vuelvo a remitirme a un importante sector de la opinión pública, bueno, habla de pacto de poder. ¿Crees que la democracia española necesita una segunda transición?
Necesita una transición 3.0, ¿no? Fíjate ¿qué tenemos ahora? Es que además siempre saltan las costuras, ¿no? Es decir, el factor de continuismo entre la dictadura y nuestra democracia parlamentaria es la monarquía. ¿Y qué tenemos? Una monarquía donde, si vemos el caso de Urdangarín, es un tipo que ¿qué habrá visto en sus reuniones familiares con la casa de Borbón y Borbón para cometer estos latrocinios que ha cometido con absoluta impunidad? Cuando yo veo a Matas, un tipo que le paga unos sobresueldos a un periodista para que le escriba los discursos y luego el periodista en el diario El Mundo ensalza sus propios discursos, y en el juicio Matas dice que está muy orgulloso de cómo se defienden los dineros públicos. Si vemos que los dos presidentes de comunidades autónomas más ensalzados por Rajoy eran el presidente de la Comunidad Autónoma Balear y el de Valencia, los dos sentados en el banquillo. Cuando vemos que en este país se premia a alcaldes ladrones o a presidentes de comunidades autónomas ladrones, se les premia recibiendo más votos. Cuando uno ve todo ese tipo de cuestiones, dices, esta democracia todavía le huelen los pies a franquismo. Aquí hay mucho franquismo sociológico, y aquí hay una trampa que tenemos que desvelar, porque aquí la pelea era entre franquistas y antifranquistas, y entre los franquistas estaba Fraga, estaría todo el partido de Alianza Popular, estaría buena parte de esos elementos que habían sostenido el franquismo. Pero claro, cuando tú de repente dejas de decir franquismo, antifranquismo y dices búnker, demócratas, en el búnker quedan 4 locos, Tejero, Blas Piñar, y todos esos que realmente eran franquistas dan el salto y reciben un carnet de credibilidad democrática, que por cierto, no olvidemos, quien le regala a Fraga el carnet democrático es Felipe González. Quien nombra a Fraga jefe de la oposición, que es una figura que no existía, pero lo que quería era ensalzarlo, es Felipe González, quien le lava la cara, el mismo tipo que se negó a exhumar los cadáveres de los republicanos asesinados y enterrados en zanjas y cunetas, el mismo que se negó a que hubiera un referéndum para saber si los españoles y españolas queríamos o no queríamos república, el mismo tipo que acabó con cualquier vestigio de memoria del antifranquismo, fue el que señaló a Fraga para decirle: a ti te cabe en la cabeza todo el Estado. Y es verdad, porque a Fraga le cupo siempre en la cabeza el Estado, el golpe de Estado. Es decir, le cabía todo lo que él quisiera definir. Estamos para seguir mandando. Una conversación muy interesante con Juan Carlos Monedero, la misma persona que esta mañana se atrevía con valentía a acudir a las ondas, como decía antes, de Radio Nacional de España, y lanzar un mensaje con el cual, a juzgar por las redes sociales, se han identificado muchos ciudadanos de este país. A continuación, sí, pasamos al vídeo que recoge esos asesinatos, esos crímenes que se llevaron a cabo durante el mandato de Manuel Fraga Iribarne en la dictadura franquista. Adelante, vídeo, por favor. Te pongo capucho. A ver, por favor, se aparten. Por favor, apártense. ¿Hay algo que quieres decir antes de...? ¿Y hay algo que quieras?
¡Cállese! ¡Hijo de puta! ¡Cállese! ¡Cállate, cojones! ¡Cállate! ¡Llévenselo de aquí! ¡Franco, hijo de puta! ¡Cállese! ¡Llévenselo fuera! ¡Cabrón! ¡Llévenselo! ¡Hijo de puta! ¡Sáquenlo fuera! ¡Salvador!